Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Las oficinas de Sterling y CEO resplandecían bajo las luces LED, reflejo perfecto de una empresa próspera y un director ejecutivo que disfrutaba de un éxito meteórico. En este mundo de lujo y poder, Jessica Harper, una secretaria de 26 años, se movía casi en silencio. Sus colegas la ignoraban. Su timidez y su apariencia aparentemente ordinaria la hacían invisible para todos. Sin embargo, tras sus gafas ligeramente elevadas y su porte modesto, Jessica poseía una inteligencia aguda y una valentía discreta que nadie sospechaba. Unas semanas antes, durante un viaje de negocios urgente, Alexander Sterling, el carismático pero arrogante director ejecutivo, sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Jessica, por instinto, lo salvó. Actuó sin pensar, arriesgando su propia seguridad, y evitó lo impensable. Pero nadie lo recordaba. Alexander, preocupado por sus reuniones y su imagen, nunca se había tomado el tiempo de agradecerle a Jessica. Para él, ella seguía siendo esa joven secretaria torpe, invisible e insignificante. Ese día, todo cambió para Jessica. Su jefe, el señor Collins, la llamó a su oficina. Con una sonrisa fría y calculadora, pronunció las palabras que la marcarían para siempre. Jessica, tu tiempo aquí ha terminado. Tu apariencia, digamos que no encaja con la imagen que queremos proyectar. Puedes retirarte. Jessica sintió que se le encogía el corazón. La humillación era total, pero una llama de indignación se encendió en su interior. Salió de la oficina sin decir palabra, con la cabeza bien alta. Una mezcla de ira y determinación le latía en el pecho. Sabía que este no era el final. Alexander Sterling y quienes la habían despreciado pronto descubrirían que tras esa apariencia ordinaria se escondía una mujer capaz de todo. Al cerrar la puerta tras ella, Jessica ya no veía el mundo de la misma manera. Venganza, sí, pero no solo eso. Se trataba de demostrar su valía, su fuerza y recuperar el control de su vida. El destino, pensó, apenas había comenzado a escribir su capítulo más importante. Jessica Harper caminaba por las bulliciosas calles de Brooklyn, con el viento otoñal azotándole suavemente el rostro. Su pesado bolso reposaba sobre su hombro, pero ese peso no era nada comparado con la carga que llevaba en su corazón, la humillación de su despido. Las palabras del señor Collins aún resonaban en su mente. Tu apariencia no corresponde a la imagen que queremos. Cada sílaba era un cruel recordatorio de que la habían juzgado por su apariencia, no por su verdadero valor. Pero Jessica no era de las que se acobardaban. Apretó los puños, con una mezcla de ira y determinación bullendo en su interior. En su pequeño apartamento, sentada en el borde del sofá, observaba el modesto espacio que llamaba hogar. No había lujos ni glamour, pero cada objeto le recordaba quién era realmente, independiente, perspicaz y, sobre todo, valiente. Recordó el incidente con Alexander Sterling. Había arriesgado su vida por él, y sin embargo, él ni siquiera la había visto. «Basta», murmuró en voz baja. «Nunca más permitiré que nadie me juzgue por mi apariencia». Esa noche, Jessica tomó una decisión que le cambió la vida. Iba a transformarse, no solo físicamente. Iba a reconstruirse mental, emocional y profesionalmente. Anotó todos los pasos de su plan en un cuaderno. Mejorar tu imagen personal, ropa, peinado, postura. Tomando el desarrollo personal y comunicación. Adquirir habilidades estratégicas para ser indispensable en el mundo empresarial. Encuentra aliados poderosos y confiables. Durante horas, visualizó su vida futura, una Jessica segura de sí misma, admirada y, sobre todo, libre. Una Jessica a la que nadie pudiera ignorar. Las semanas siguientes fueron intensas. Se levantaba cada mañana antes del amanecer, practicaba caminar y hablar con seguridad, y transformó sutil pero impactantemente su estilo de vestir. Ya no era la joven tímida y retraída que había sido enviada lejos. Se estaba convirtiendo en una figura a tener en cuenta.
Y en las sombras, una idea persistía: Alexander Sterling algún día aprendería lo equivocado que estaba. Pero Jessica sabía que debía ser paciente. La venganza no debía apresurarse, tenía que ser perfecta. Esa noche, mientras contemplaba el horizonte de Nueva York desde su ventana, se hizo una promesa silenciosa: les mostraré quién soy. Y ese día, lo recordarán para siempre. Habían pasado 6 meses desde el día en que Jessica Harper dejó Sterling y CEO. Cada mañana, se miraba al espejo y ya no reconocía a la joven que había sido. Su cabello ahora estaba impecablemente peinado, su ropa elegante y perfectamente entallada para su nueva figura. Pero no se trataba solo de una transformación física, su mirada se había vuelto segura, su porte, digno y sus movimientos, pausados. Irradiaba seguridad, de esa que llama la atención al instante. Jessica había tomado cursos de desarrollo personal, talleres de comunicación e incluso formación en estrategia empresarial. No quería volver a ser invisible. Quería que su presencia se sintiera, que su inteligencia y valentía fueran respetadas tanto como su apariencia. Una noche, en un evento privado para emprendedores emergentes en Manhattan, Jessica conoció a Daniel Reed, un joven multimillonario carismático, conocido por su perspicacia empresarial y su gran intuición. Él la observó un momento, intrigado por su aplomo y calma interior. ¿Eres nueva aquí?, preguntó, acercándose a ella con una leve sonrisa. Sí, digamos que es una primera aparición en este círculo, respondió Jessica, con palabras mesuradas pero llenas de confianza. Daniel pronto se dio cuenta de que ella no buscaba admiración ni halagos. Veía más allá de la superficie: determinación, inteligencia y esa valentía silenciosa que mucha gente pasa por alto. A medida que avanzaban las conversaciones, se hizo evidente que Jessica poseía una perspicacia empresarial y una comprensión estratégica que pocos adultos de su edad poseían. Impresionado, Daniel propuso colaborar en un proyecto que él mismo estaba desarrollando, un proyecto que combinaba negocios y filantropía. Jessica aceptó con cautela, consciente de que debía elegir con cuidado a sus aliados. Pero a pesar de esta oportunidad, un objetivo seguía grabado en su mente: Alexander Sterling. No le guardaba rencor, todavía no. Pero sabía que llegaría el día en que se daría cuenta de su error. Y cuando ese momento llegara, Jessica estaría lista. Este encuentro con Daniel no fue solo un golpe de suerte. Fue un paso crucial en su transformación. Comprendió que, para ser poderosa, no solo tenía que reinventarse, sino también rodearse de las personas adecuadas. Al regresar a casa esa noche, Jessica puso la mano sobre su cuaderno, el mismo donde había anotado cada paso de su venganza. Sonrió, satisfecha. Todo empezaba a tomar forma. Y en las sombras de Manhattan, la joven invisible se convertía poco a poco en una fuerza ineludible. El aire fresco de Manhattan transmitía la emoción de una gala organizada por Sterling y CEO. Para celebrar su fusión con una firma internacional. Las lámparas de araña brillaban en el techo, los camareros se mezclaban con los invitados y el aroma a champán, combinado con finos perfumes, inundaba la sala. Para Jessica Harper, esta gala representó más que un simple evento, fue una oportunidad para evaluar el éxito de su transformación. Gracias a su colaboración con Daniel Reed, Jessica había sido invitada como consultora de imagen y estrategia, un puesto que le permitía moverse con soltura entre los ejecutivos e influencers presentes. Entró en la sala con seguridad, sus tacones repiqueteando suavemente sobre el suelo de parqué pulido, cada movimiento deliberado, cada sonrisa controlada. Fue entonces cuando lo vio. Alexander Sterling. El hombre al que una vez había salvado y que la había despedido por su supuesta fealdad. Iba elegante con su traje a medida, carismático y seguro de sí mismo, como siempre. Pero esa noche, algo en él parecía diferente. Quizás fue la mirada de ella, tan serena y poderosa, lo que lo inquietó sin darse cuenta. Alexander no la reconoció de inmediato. Sus recuerdos de la joven y torpe secretaria eran borrosos, borrados por la rutina y la arrogancia de su vida diaria. Pero cuando sus miradas se cruzaron, un escalofrío los recorrió. Jessica, imperturbable, se acercó con una leve sonrisa. ¿Alexander Sterling?, dijo, con voz tranquila y segura.
La miró sorprendido. Una ligera duda cruzó sus ojos. ¿Te conozco? Jessica inclinó la cabeza con gracia. Quizás deberías recordar. Su sonrisa, a la vez dulce y misteriosa, dejó a Alexander perplejo. Había algo en su postura, en su confianza, que lo eludía por completo. Esta Jessica ya no era la joven tímida y modesta que había conocido. Era poderosa. A lo largo de la velada, Jessica observó sutilmente a Alexander. No buscaba una confrontación directa, sino que quería que empezara a sentir lo que había perdido, alguien capaz de desafiarlo intelectual y emocionalmente, alguien a quien había subestimado catastróficamente. Al final de la gala, cuando los invitados comenzaron a dispersarse, Alejandro finalmente se acercó a ella, curioso e intrigado. Tengo que admitirlo, te ves diferente. Jessica arqueó una ceja, con una leve sonrisa en sus labios. Diferente, sí, pero nunca he dejado de ser yo misma. Y ese simple intercambio marcó el inicio de un juego sutil pero intenso, un juego de miradas, estrategias y sorpresas, donde Jessica ahora tenía todas las cartas. Unos días después de la gala, Alexander Sterling no podía dejar de pensar en Jessica Harper. Lo inquietaban su seguridad, su elegancia y, sobre todo, el aura misteriosa que emanaba. Por primera vez en años, alguien lo hacía sentir inseguro. Jessica, por su parte, había planeado esta reunión. Sabía que era necesaria una confrontación sutil pero directa para sentar las bases de su venganza. Decidió reunirse con él en el contexto oficial de Sterling y CEO, esta vez como consultora externa para un proyecto estratégico de la empresa. Alexander la esperaba en su oficina, pensando que podría recuperar la iniciativa. Se sentó tras su inmenso escritorio de madera maciza, cruzando los dedos con su habitual arrogancia. Bueno. Señorita Harper, ya ha vuelto. ¿Qué puedo hacer por usted?, dijo con una sonrisa ligeramente forzada. Jessica entró tranquilamente, dejó su bolso en la esquina del escritorio y lo miró fijamente a los ojos. Vine a enseñarte algo, Alexander. Me despediste hace 6 meses por mi apariencia, pero pasaste por alto un detalle importante. Alexander frunció el ceño. ¿En serio? ¿Y qué detalle sería ese? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Jessica. Soy quien te salvó la vida. ¿Recuerdas ese accidente que tuviste? ¿Aquel que creías insignificante? El rostro de Alexander cambió. La sorpresa se mezcló con la vergüenza, y luego con la vergüenza. Se levantó lentamente, buscando las palabras. Yo no sabía, murmuró, casi incapaz de sostener su mirada. Jessica continuó, sin agresividad, pero con una confianza inquebrantable, me juzgaste, me humillaste y me despediste. ¿Y todo por qué? Una apariencia que, según tú, no cumplía con tus expectativas. Subestimaste el verdadero valor de las personas, Alexander. Se hizo un silencio denso. Alexander bajó la cabeza, consciente de su enorme injusticia. Pero Jessica no había venido simplemente a confrontarlo. Había venido a marcar el inicio de un cambio en su dinámica, ya no era una empleada insignificante. Se había convertido en una mujer capaz de plantar cara a un director ejecutivo y redefinir su propio destino. No estoy aquí para pedir disculpas. Estoy aquí para mostrarte lo que te has perdido, concluyó con calma antes de salir de la oficina. Al irse, Alexander se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada de la puerta por la que ella acababa de desaparecer. Por primera vez, comprendió que se enfrentaba a alguien imparable. Y Jessica, en silencio, sintió una profunda satisfacción. Su transformación no solo era visible, era irresistible y completa. Jessica Harper ahora tenía todas las de ganar. Su puesto en Sterling y CEO. Como consultora externa le daba acceso directo a las estrategias, reuniones clave y decisiones importantes de la empresa. Pero sabía que la venganza efectiva no se lograba con arrebatos de ira ni enfrentamientos brutales. Para que la venganza fuera memorable, tenía que ser sutil, calculada e irresistible. Desde el primer día, Jessica demostró sus habilidades.
durante una reunión estratégica sobre el lanzamiento de un nuevo producto, sugirió ajustes precisos que impresionaron de inmediato a la alta dirección. Sus análisis fueron claros, relevantes y, sobre todo, eficaces. Compañeros que antes la habían ignorado comenzaron a fijarse en ella, algunos con curiosidad, otros con un toque de miedo. Alexander Sterling, por su parte, observaba cada movimiento. Sentía una mezcla de respeto y frustración. Esta joven a la que había subestimado ahora dominaba el espacio intelectual que creía exclusivo suyo. Una tarde, mientras trabajaba en proyecciones financieras, vio a Jessica explicando los pasos de una estrategia de marketing a un grupo de gerentes con una precisión impresionante. Se acercó en silencio y dijo: «Debo admitirlo, tienes verdadero talento». Jessica lo miró con una leve sonrisa en los labios. «Nunca dudé de lo que podía lograr, Alexander. Tú, en cambio». Hizo una pausa, dejando la insinuación en el aire. «A menudo dudabas de mí». Este comentario sutil pero directo le provocó un escalofrío a Alexander. Comprendió que ya no se trataba del típico juego de poder. Jessica ya no era la joven secretaria discreta. Se había vuelto indispensable, brillante y plenamente consciente de su valía. En las semanas siguientes, Jessica continuó trabajando con profesionalismo y precisión, pero cada acción era un sutil recordatorio para Alexander de que había cometido un error al subestimarla. No solo estaba logrando éxitos visibles, también se estaba ganando el respeto discreto del equipo, y algunos ejecutivos comenzaron a cuestionar las decisiones de su director ejecutivo. Jessica presentía que su victoria se acercaba, pero se mantuvo cautelosa. Sabía que el verdadero poder no solo residía en el talento o la habilidad, sino en la paciencia y la estrategia. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa calculada era un paso más hacia su venganza definitiva. Gracias a su colaboración con Daniel Reed, Jessica había sido invitada como consultora de imagen y estrategia, un puesto que le permitía moverse con soltura entre los ejecutivos e influencers presentes. Entró en la sala con seguridad, sus tacones repiqueteando suavemente sobre el suelo de parqué pulido, cada movimiento deliberado, cada sonrisa controlada. Fue entonces cuando lo vio. Alexander Sterling. El hombre al que una vez había salvado y que la había despedido por su supuesta fealdad. Iba elegante con su traje a medida, carismático y seguro de sí mismo, como siempre. Pero esa noche, algo en él parecía diferente. Quizás fue la mirada de ella, tan serena y poderosa, lo que lo inquietó sin darse cuenta. Alexander no la reconoció de inmediato. Sus recuerdos de la joven y torpe secretaria eran borrosos, borrados por la rutina y la arrogancia de su vida diaria. Pero cuando sus miradas se cruzaron, un escalofrío los recorrió. Jessica, imperturbable, se acercó con una leve sonrisa. «¿Alexander Sterling?», dijo, con voz tranquila y segura. La miró sorprendido. Una ligera duda cruzó sus ojos. ¿Te conozco?» Jessica inclinó la cabeza con gracia. «Quizás deberías recordar». Su sonrisa, a la vez dulce y misteriosa, dejó a Alexander perplejo. Había algo en su postura, en su confianza, que lo eludía por completo. Esta Jessica ya no era la joven tímida y modesta que había conocido. Era poderosa. A lo largo de la velada, Jessica observó sutilmente a Alexander. No buscaba una confrontación directa, sino que quería que empezara a sentir lo que había perdido, alguien capaz de desafiarlo intelectual y emocionalmente, alguien a quien había subestimado catastróficamente. Al final de la gala, cuando los invitados comenzaron a dispersarse, Alejandro finalmente se acercó a ella, curioso e intrigado. «Tengo que admitirlo, te ves diferente». Jessica arqueó una ceja, con una leve sonrisa en sus labios. «Diferente, sí, pero nunca he dejado de ser yo misma». Y ese simple intercambio marcó el inicio de un juego sutil pero intenso, un juego de miradas, estrategias y sorpresas, donde Jessica ahora tenía todas las cartas. Unos días después de la gala, Alexander Sterling no podía dejar de pensar en Jessica Harper. Lo inquietaban su seguridad, su elegancia y, sobre todo, el aura misteriosa que emanaba. Por primera vez en años, alguien lo hacía sentir inseguro.
Jessica, por su parte, había planeado esta reunión. Sabía que era necesaria una confrontación sutil pero directa para sentar las bases de su venganza. Decidió reunirse con él en el contexto oficial de Sterling y CEO, esta vez como consultora externa para un proyecto estratégico de la empresa. Alexander la esperaba en su oficina, pensando que podría recuperar la iniciativa. Se sentó tras su inmenso escritorio de madera maciza, cruzando los dedos con su habitual arrogancia. Bueno. Señorita Harper, ya ha vuelto. ¿Qué puedo hacer por usted?, dijo con una sonrisa ligeramente forzada. Jessica entró tranquilamente, dejó su bolso en la esquina del escritorio y lo miró fijamente a los ojos. Vine a enseñarte algo, Alexander. Me despediste hace 6 meses por mi apariencia, pero pasaste por alto un detalle importante. Alexander frunció el ceño. ¿En serio? ¿Y qué detalle sería ese? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Jessica. Soy quien te salvó la vida. ¿Recuerdas ese accidente que tuviste? ¿Aquel que creías insignificante? El rostro de Alexander cambió. La sorpresa se mezcló con la vergüenza, y luego con la vergüenza. Se levantó lentamente, buscando las palabras. Yo no sabía, murmuró, casi incapaz de sostener su mirada. Jessica continuó, sin agresividad, pero con una confianza inquebrantable, me juzgaste, me humillaste y me despediste. ¿Y todo por qué? Una apariencia que, según tú, no cumplía con tus expectativas. Subestimaste el verdadero valor de las personas, Alexander. Se hizo un silencio denso. Alexander bajó la cabeza, consciente de su enorme injusticia. Pero Jessica no había venido simplemente a confrontarlo. Había venido a marcar el inicio de un cambio en su dinámica, ya no era una empleada insignificante. Se había convertido en una mujer capaz de plantar cara a un director ejecutivo y redefinir su propio destino. No estoy aquí para pedir disculpas. Estoy aquí para mostrarte lo que te has perdido, concluyó con calma antes de salir de la oficina. Al irse, Alexander se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada de la puerta por la que ella acababa de desaparecer. Por primera vez, comprendió que se enfrentaba a alguien imparable. Y Jessica, en silencio, sintió una profunda satisfacción. Su transformación no solo era visible, era irresistible y completa. Jessica Harper ahora tenía todas las de ganar. Su puesto en Sterling y CEO. Como consultora externa le daba acceso directo a las estrategias, reuniones clave y decisiones importantes de la empresa. Pero sabía que la venganza efectiva no se lograba con arrebatos de ira ni enfrentamientos brutales. Para que la venganza fuera memorable, tenía que ser sutil, calculada e irresistible. Desde el primer día, Jessica demostró sus habilidades. Durante una reunión estratégica sobre el lanzamiento de un nuevo producto, sugirió ajustes precisos que impresionaron de inmediato a la alta dirección. Sus análisis fueron claros, relevantes y, sobre todo, eficaces. Compañeros que antes la habían ignorado comenzaron a fijarse en ella, algunos con curiosidad, otros con un toque de miedo. Alexander Sterling, por su parte, observaba cada movimiento. Sentía una mezcla de respeto y frustración. Esta joven a la que había subestimado ahora dominaba el espacio intelectual que creía exclusivo suyo. Una tarde, mientras trabajaba en proyecciones financieras, vio a Jessica explicando los pasos de una estrategia de marketing a un grupo de gerentes con una precisión impresionante. Se acercó en silencio y dijo: «Debo admitirlo, tienes verdadero talento». Jessica lo miró con una leve sonrisa en los labios. «Nunca dudé de lo que podía lograr, Alexander. Tú, en cambio». Hizo una pausa, dejando la insinuación en el aire. «A menudo dudabas de mí». Este comentario sutil pero directo le provocó un escalofrío a Alexander. Comprendió que ya no se trataba del típico juego de poder. Jessica ya no era la joven secretaria discreta. Se había vuelto indispensable, brillante y plenamente consciente de su valía. En las semanas siguientes, Jessica continuó trabajando con profesionalismo y precisión, pero cada acción era un sutil recordatorio para Alexander de que había cometido un error al subestimarla.
no solo estaba logrando éxitos visibles, también se estaba ganando el respeto discreto del equipo, y algunos ejecutivos comenzaron a cuestionar las decisiones de su director ejecutivo. Jessica presentía que su victoria se acercaba, pero se mantuvo cautelosa. Sabía que el verdadero poder no solo residía en el talento o la habilidad, sino en la paciencia y la estrategia. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa calculada era un paso más hacia su venganza definitiva. Esa noche, al salir de la oficina, Jessica sonrió al verse reflejada en el espejo del recibidor. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, y aún así, sabía que llegaría el momento en que Alexander se daría cuenta de la magnitud de su error. Y cuando ese momento llegara, su venganza sería completa, elegante e inolvidable. Desde que conoció a Daniel Reed, Jessica Harper sintió que algo diferente se estaba gestando en su vida. Daniel no era solo un empresario influyente, veía a Jessica tal como era. Admiraba su inteligencia, su fuerza y su valentía. Y, a diferencia de Alexander, no intentaba dominarla ni juzgarla. Una noche, Daniel invitó a Jessica a una cena privada en un elegante restaurante con vistas a Manhattan. La ciudad resplandecía a sus pies, y la luz de las farolas le dio a sus ojos una nueva intensidad. Jessica, comenzó Daniel, tomándole suavemente la mano, tengo que decirte que nunca he conocido a nadie como tú. Jessica sonrió levemente, con un toque de sorpresa ante la sinceridad de su voz. Eres encantador, Daniel, pero sabes que siempre estoy ocupada con otras cosas. Hizo una pausa, con un brillo en los ojos. Por ejemplo, algunos directores ejecutivos arrogantes que necesitan aprender a valorar a las personas. Daniel se echó a reír, apreciando la sutileza de su comentario. Ya veo, ¿así que sigues pensando en Alexander Sterling? Jessica se encogió de hombros, con una sonrisa enigmática. Digamos que me aseguro de que el pasado nunca me alcance. Pero tienes razón, algunas lecciones deben enseñarse de forma reflexiva. A medida que avanzaba la cena, Jessica sintió que crecía una conexión entre ellos. Daniel no solo estaba fascinado por su recién descubierta elegancia, sino también cautivado por su mente estratégica y su serena valentía. Para Jessica, fue una bocanada de aire fresco. Se dio cuenta de que el amor no era una debilidad, sino un apoyo que podía fortalecerla. En las semanas siguientes, su relación evolucionó discretamente. Daniel se convirtió no solo en un aliado en sus proyectos profesionales, sino también en un confidente en su búsqueda de venganza. La animó, la aconsejó y la protegió discretamente de los obstáculos. Jessica aprendió a confiar, a la vez que mantenía la cautela con sus planes. Pero en el fondo, Alexander seguía siendo un recordatorio constante de por qué se había transformado. Daniel lo comprendió y, en lugar de sentirse amenazado, respetó su propósito. Sabía que el amor no era una distracción, sino un apoyo para construir la mujer en la que Jessica se había convertido. Una noche, cuando salían juntos de la oficina, Daniel colocó suavemente su mano sobre la de ella. Jessica, no importa lo que hagas, siempre estaré a tu lado. Jessica sintió una oleada de gratitud y determinación en el corazón. Sabía que su misión no había terminado. Alexander Sterling pronto se daría cuenta de la magnitud de su error, y esta vez, Jessica estaría lista. Pero con Daniel a su lado, sentía que nada podría detenerla. Alexander Sterling no podía dejar de pensar en Jessica Harper. Cada reunión en Sterling y CO. Le recordaba su competencia, su presencia imponente y su mirada penetrante. Ya no era la joven secretaria discreta que había despedido. Se había vuelto indispensable para la firma, y su influencia crecía día a día. Una mañana, decidido a recuperar el control, Alexander llamó a Jessica a su oficina. Su tono, a la vez autoritario y encantador, delataba su intento de manipular la situación. Jessica, me gustaría que consideraras volver a un puesto permanente aquí. Tus habilidades son innegables y, dudó, buscando las palabras adecuadas, podríamos lograr grandes cosas juntos. Jessica lo miró con calma, con una leve sonrisa en los labios. Alexander, gracias por tu oferta, pero no estoy aquí para que me controlen ni me manipulen. Estoy aquí para aportar mi valor donde sea reconocido y respetado.
La sorpresa se reflejó en el rostro de Alexander. Se dio cuenta de que había perdido el control que creía tener sobre ella. Todos sus intentos de seducción o persuasión habían fracasado. Jessica había adquirido no solo la habilidad, sino también la confianza y el autocontrol que la hacían inalcanzable. En las semanas siguientes, Jessica continuó dejando huella en reuniones y decisiones estratégicas. Demostró una visión que ni siquiera Alexander pudo rebatir. Cada idea que proponía era investigada meticulosamente y beneficiaba a la empresa. Sus constantes éxitos subrayaron el tremendo error que él había cometido al subestimarla. Una noche, mientras observaba a Jessica charlar con los ejecutivos, Alexander murmuró para sí mismo: ¿realmente la subestimé? Esta constatación fue dolorosa. Por primera vez, comprendió que la arrogancia y el juicio superficial podían ser costosos. Jessica, en cambio, veía cada reacción de Alexander como una confirmación silenciosa de que su transformación y paciencia habían dado sus frutos. Pero Jessica no se conformó con esta victoria silenciosa. Sabía que el verdadero poder residía en el autocontrol y la estrategia. Su objetivo no era solo demostrar su valía, sino hacerle entender a Alexander, con elegancia e irrefutablemente, que sus prejuicios lo habían cegado. Al final del día, al salir de la oficina, Jessica sintió una oleada de satisfacción. Cada éxito, cada sonrisa intercambiada con sus compañeros, cada pequeño contratiempo que le infligían a Alexander formaba parte de un plan mucho mayor. Ya no era la víctima de antes. Se había convertido en una figura a tener en cuenta, respetada, temida, e irresistible. Jessica Harper supo que había llegado el momento. Tras meses de paciencia, transformación y sutiles recordatorios a Alexander Sterling sobre su valor, decidió finalmente revelarle la verdad. No buscaba una venganza mezquina, sino reconocimiento por lo que había logrado y la valentía que había demostrado. Una mañana, Alexander la citó en su oficina, pensando que iban a hablar de un nuevo proyecto estratégico. Jessica entró con la misma confianza que había mostrado el primer día que restableció contacto con él. Se sentó frente a él, dejando tranquilamente su bolso sobre la mesa, con la mirada firme y penetrante. Alexander, comenzó con voz tranquila pero firme, es hora de que aprendas algo que no sabes desde hace mucho tiempo. Alexander, intrigado, frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, Jessica? Respiró profundamente y añadió con calma. El accidente que tuviste hace 6 meses, el que apenas notaste, el que podría haberte costado la vida, yo soy quien te salvó. Un silencio gélido invadió la oficina. Alexander permaneció paralizado, atónito. Las palabras de Jessica resonaron en su mente. Sintió que la vergüenza lo invadía, mezclada con una admiración que no quería admitir. Lo hiciste por mí, tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras. Jessica asintió, con una leve sonrisa seria en los labios. Sí. Y aún así, me juzgaste por mi apariencia, me humillaste y me echaste. Alexander bajó la mirada, profundamente conmovido por la revelación. Ahora comprendía la magnitud de su error y la injusticia que había cometido. Pero Jessica no quería sus disculpas. Quería que comprendiera la lección más importante: el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia, sino por su valentía, inteligencia y determinación. Eres increíble, Jessica. Nunca me había dado cuenta del alcance de tu fuerza, murmuró, casi en voz baja. Jessica sonrió, no con satisfacción, sino con serenidad. Había ganado. No por una venganza destructiva, sino por demostrar su valía sin lugar a dudas. Gracias, Alexander. Pero recuerda, no soy la persona que conocías. Y nunca más permitiré que me subestimen. Al salir de la oficina, Alexander permaneció inmóvil, con la mente acelerada. Por primera vez, vio a Jessica tal como era, una mujer poderosa, independiente e irresistible. Y para Jessica, este momento no fue solo una victoria sobre Alexander, sino la confirmación de todo lo que había logrado. Las semanas posteriores a la revelación se convirtieron en un periodo de consolidación para Jessica Harper en Sterling y CO.
su asesoramiento estratégico y su capacidad para anticipar los movimientos del mercado la convirtieron en una figura indispensable en la firma. Los mismos colegas que antes la ignoraban o la menospreciaban comenzaron a reconocer su inteligencia y liderazgo. Algunos la miraban con respeto, otros con cierta aprensión. Alexander Sterling, por su parte, estaba aprendiendo a trabajar con ella de otra manera. Ya no intentaba dominarla ni manipularla, se había dado cuenta de que Jessica ya no era una empleada común y corriente. Se había convertido en un activo valioso, e incluso él tenía que admitirlo. Cada éxito que ella alcanzaba parecía subrayar la magnitud de su propio error pasado. Un día, durante una reunión crucial para el lanzamiento de un proyecto internacional, Jessica habló con calma y autoridad. Si seguimos esta estrategia, no solo aseguraremos nuestra cuota de mercado, sino que también estableceremos a Sterling y CEO como líder indiscutible en el sector. Los ejecutivos presentes asintieron con admiración. Alexander observaba en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y respeto creciendo en su interior. No podía negar lo evidente, Jessica Harper se había vuelto indispensable. Fuera de la empresa, su reputación también crecía. Gracias a sus proyectos con Daniel Reed, ahora era conocida en los círculos influyentes de Manhattan como una mujer brillante, valiente y estratégica. Los obstáculos que había enfrentado, las humillaciones que había soportado, se habían convertido en la base de su fortaleza. Jessica finalmente comprendió que su verdadera venganza no residía en destruir a Alexander ni a quienes la habían despreciado, sino en su propio éxito. Cada sonrisa de admiración, cada decisión estratégica aprobada, cada punto de respeto ganado era una victoria rotunda. Había demostrado que el valor de una persona no se mide por su apariencia, sino por su perseverancia, determinación e inteligencia. Esa noche, de camino a casa, Jessica se detuvo un momento en el puente de Brooklyn. El horizonte iluminado de Nueva York se extendía ante ella, símbolo de todas las posibilidades que había conquistado. Respiró hondo, sintiendo que el orgullo y la satisfacción la invadían. Ya no era la sombra invisible que había sido despreciada. Ahora era una mujer a la que nadie podía ignorar. Y mientras las luces de la ciudad brillaban en sus ojos, Jessica supo que su vida acababa de dar un giro definitivo, había triunfado. Jessica Harper había alcanzado una cima que jamás habría imaginado hace un año. Su transformación ya no era solo física o profesional, había trascendido todos los límites que el mundo y otros habían intentado imponerle. Sterling y CEO. Prosperó gracias a su visión estratégica, y ahora era respetada y admirada por todos, incluido Alexander Sterling, quien había aprendido a tratarla con una mezcla de respeto y humildad. Pero la mayor victoria de Jessica no se limitó al mundo empresarial. A su lado, Daniel Reed se había convertido en mucho más que un aliado o un mentor. Se había convertido en su socio, su apoyo y el hombre que veía en ella lo que nadie más podía ver. Su relación, cimentada en la confianza, la admiración mutua y el amor, era ahora una fuerza que complementaba su éxito profesional. Juntos, lanzaron un ambicioso proyecto que combinaba filantropía y estrategia empresarial. Jessica veía cada iniciativa como una forma de devolver al mundo lo que había ganado con su perseverancia, el reconocimiento del valor individual y el respeto por los talentos invisibles. Un día, mientras ambos estaban en el tejado de su nueva sede, Daniel tomó suavemente la mano de Jessica. «Mira lo que has logrado», dijo con admiración. Jessica sonrió, contemplando la ciudad iluminada. «No soy solo yo. Somos nosotros, Daniel. Hemos construido algo más grande que nosotros mismos». Incluso Alexander Sterling, quien ahora participaba en algunas de sus iniciativas estratégicas, no pudo evitar notar la increíble transformación de Jessica. Había sido testigo de su resiliencia, su autocontrol y su influencia. Pero más que eso, comprendió que Jessica nunca había intentado hacerle daño, simplemente había tomado las riendas de su vida y afirmado su valía. Esta nueva era ya no se trataba de venganza ni humillaciones pasadas. Se trataba de libertad, respeto y realización personal. Jessica Harper, antes invisible y despreciada, se había convertido en una mujer de poder, influencia y luz. Había demostrado que la verdadera fuerza no reside en la apariencia ni en el juicio ajeno, sino en la confianza en uno mismo,
la perseverancia y la valentía de seguir el propio camino. Mientras las luces de Manhattan centelleaban a su alrededor, Jessica sintió una profunda paz y una satisfacción absoluta. El pasado había sido un trampolín, la transformación un arma, y ahora vivía plenamente su victoria, rodeada de respeto, amor y un sinfín de oportunidades. Ella le sonrió a Daniel y juntos miraron el horizonte, listos para escribir los siguientes capítulos de una vida que nadie podría volver a ignorar.